Los autores de ficción, creadores de mundos fascinantes capaces de desafiar toda ley física por el poder de su imaginación, capaces de crear escenarios que sin importar cuántas respuestas nos den siempre nos generan más preguntas, capaces de hacernos sentir que sus personajes en texto, trazo o actuados están vivos. Figuras definitivamente fascinantes para sus seguidores desde hace milenios, teniendo ejemplos sobre esto desde Miguel de Cervantes, autor del Quijote, quien luchó en nombre de la Santa Liga contra el Imperio Otomano, y perdió una mano convirtiéndose en el Manco de Lepanto. Si usamos ejemplos más cercanos al medio en el que nos encontramos tratando, podemos hablar de figuras como Takeshi Obata, quien en 1985 obtuvo el premio Tezuka con el One Shot 500 Kounen no Shinwa a sus tan solo 16 años. Muy buenos días, tardes y noches, yo soy el locutor, el clon justiciero del Gran L, y por esa idealización que lleva a creer a veces que poseen autoridad moral, casi como si fueran líderes de cultos, hoy presentaremos el caso de Tsurugi Ohba contra el mundo, la autoridad moral del autor. Antes de iniciar este caso debemos entender un par de preguntas, que se tratarán en el caso, las cuales son: ¿qué es la infalibilidad del autor? ¿Qué no es? ¿Qué es la autoridad moral? ¿Cuál es la diferencia entre ambas? Empezando por la infalibilidad del autor, debemos aclarar que este término propio de este canal, es resultado de la unión epistémica de dos palabras, infalibilidad y autor, siendo infalibilidad la capacidad de nunca errar, siendo en esencia una cualidad divina la cual dota al poseedor de que sus palabras sean ciertas. Siendo entonces la infalibilidad del autor la capacidad de decidir sobre la verdad material, histórica y social de los personajes que habitan en el mundo que él ha creado, independientemente de si este es nuestro mundo o no lo sea. Siendo una habilidad que permite a la figura del autor diseñar todos los aspectos narrativos que afectan a la trama de su obra, siempre y cuando aquello que defina lo haga bajo su autoridad como creador de su obra, y con el objetivo de alterar el universo de la misma de forma absoluta, en coherencia con lo ya establecido. Funcionando mediante una jerarquía de intervención, siendo lo que se encuentra en la obra lo más relevante, convirtiéndose en fuente primaria, lo escrito en notas y guías como lo es el tomo 13, la secundaria, y la terciaria lo visto en entrevistas, y comentarios formales en redes sociales. La mala interpretación de la infalibilidad de la autoría por parte de mis oponentes, es la causa de este caso, pues ellos, apelando a la autoridad del creador de verso, proclaman las reflexiones de la obra y del autor como verdades morales absolutas, casi como si el autor fuera un ser divino, ignorando que la autoridad del autor es incapaz de traspasar la ficción y afectar aspecto de la realidad. Es decir, en palabras sencillas, la infalibilidad del autor es la capacidad del autor para controlar y diseñar todo aquello relacionado con su ficción. Un ejemplo de autoridad del autor efectiva, fuera del acto mismo crear ficción, sería que Tsurugi Ohba colocara una nota al pie de página de un manga, la edad de un personaje, haciendo de esto la verdad absoluta sobre la edad del personaje. Ejemplo fallido de infalibilidad del autor, que Tsurugi Ohba en una charla de amigos te diga un dato sobre uno de sus personajes, como cuánto es el I de Light Yagami, volviéndose una afirmación nula en autoridad infalible, al ser algo que no fue proclamado de forma absoluta en base a su autoridad, al ser un simple diálogo informal. Que no es infalibilidad del autor, que un personaje mencione su propia edad. Si esto puede sonar contradictorio, una paradoja en sí mismo, pero la cuestión aquí es más simple de lo que aparece, y es que la autoridad del autor proviene de su posición de poder divino sobre la historia, cosa que no posee un personaje a menos que sea directamente un ente divino, con conocimiento absoluto, e incapaz de mentir, o al menos deseoso de decir la verdad. Un ejemplo más concreto de esto es Goku, que mencionó tener 15 años durante la saga de Pilaf, pero durante el primer torneo de las artes marciales, se reveló que Goku no sabía contar adecuadamente y realmente tenía 12. Siendo esto causado por el arrepentimiento de Akira Toriyama, quien decidió volver tal dato como falso, aprovechándose de la incompetencia de Goku. Tampoco es infalibilidad del autor una proclamación personal de un miembro de un equipo de escritores sobre su universo de ficción, dado en el dicho caso la autoridad del autor no reside en el individuo sino en el colectivo. La autoridad es la capacidad que posee una persona para dirigir y tomar decisiones legítimas sobre un grupo o campo.
A nivel académico es la capacidad de una figura poseedora de conocimiento y sabiduría para hablar sobre una rama del saber o hecho científico. Siendo la autoridad moral la capacidad de una persona desde su posición como sabía demostrar la naturaleza de la cosa en relación con el bien y el mal. En palabras simples, la autoridad moral es la capacidad de una persona para enseñar qué es lo correcto. La diferencia principal en una historia que se marca entre la autoridad de un autor como Tsugumi y la autoridad moral como la de un líder de opinión, es que la autoridad del autor es física, y la moral es abstracta. El autor tiene la capacidad de decidir la realidad sobre el mundo ficticio que él crea, como lo haría nuestro mangaka anónimo al decidir que los padres de Misa están muertos, mientras que la autoridad moral no dicta la realidad, sino que dice cómo debe ser. La autoridad moral no recae en ningún caso en las manos de la autoridad del autor, porque la moral no proviene de la imaginación, sino de la razón interactuando con la verdad. El juicio moral de un autor es irrelevante para el juicio moral de un personaje, y, por tanto, proclamó que en este canal no será determinante para mis futuras defensas morales. Yo declaro a Tsugumi Ohba inocente. El verdadero culpable de este problema es el público que en su inmenso amor hacia un autor atentó contra la verdad, de forma inocente o queriendo justificar sus posturas a través de él. Gracias por su atención. El video de hoy tuvo graves retrasos por temas familiares, pero en esta despedida no vine a dar pena ajena únicamente, sino a avisar de la producción de otros 2 videos, que serán liberados en tiempo cercano. El primero de ellos será cómo sería mi visión del nuevo mundo, y el segundo un curioso especial de San Valentín en el cual comparo a las esclanovias, novias de Light, y a Mikami, buscando quién es mejor amante, especial sobre el cual está prohibido hacer preguntas en los comentarios. Volviendo a mi actitud habitual por una necesidad patológica que no puedo explicar, les pido que dejen sus likes, y se suscriban para apoyar el crecimiento de este canal, y a la realización de su contenido, porque yo soy la justicia.